Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. En esta propaganda oficial, todos los días son anuncios de las visitas que el presidente de Colombia le hace al presidente Maduro. Qué de abrazos, qué de cariños, qué manifestaciones de aprecio y solidaridad. Venezuela. ¿Y sabemos lo que está pasando en Venezuela? Demar, hay una encuesta en Venezuela que no es dramática, es sencillamente trágica. El drama puede tener o no tener contornos de tragedia. Esto es una verdadera tragedia. Hablemos de esa encuesta en Venezuela y de cómo la gente definitivamente quiere abandonar ese país. Muchos mirando hacia Colombia. Hágame el favor, ¿hacia dónde están mirando? ¿Qué pasa con esa encuesta? Hacia el tapón del Darién, doctor Fernando, por donde salen cerca de 500.000 personas al año a través de las selvas del Darién. Encuesta de Megaanálisis es la firma que la hace, doctor Fernando. 1.002 personas encuestadas en la modalidad de entrevista, y aquí presentamos los resultados de lo que ha hecho esta encuesta con un 97% de asertividad. Dice lo siguiente: ¿a usted le gustaría que el chavismo y Maduro continúen 6 años más gobernando el país? Responden los venezolanos, 81,4% no. Sí, 9,5%, no sabe o no responde, 9,1%. Pero ese 9% es el que va a ganar las elecciones. El que gana las elecciones desde hace 20 años, el 9%. El 9%. Muy bien, A la pregunta, sigamos. ¿usted cree que en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio hay plena libertad de participación y están aseguradas todas las garantías electorales? El 76,9% dice no hay garantías electorales. El 11% dice que sí las hay, no sabe, no responde, el 11,5%. Y a la pregunta, ¿usted pensaría en irse de Venezuela? Claro, si gana el chavismo. La respuesta es dramática. Sí, el 39,3%, no el 16,1% y no sabe qué hacer el 44,6%. Y es que, doctor Fernando, una cosa es querer y otra cosa es poder. Se necesita algún medio económico para poder salir de su país, además para poder saber que va a llegar a otro país donde va a tener que comer o donde se va a instalar. Pero bueno, esa es la radiografía de lo que Petro fue a oxigenar, porque no hay duda, doctor Fernando, cada peso de los impuestos de los colombianos invertidos en la compra de gas, porque a Petro no le dio la gana de explorar y explotar gas en Colombia, es un peso que se convierte en oxígeno a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Lo está patrocinando, lo está reencauchando, Bueno, lo está reviviendo. pero ¿cuándo va a empezar esa compra de gas? Es que eso no es de un día para otro. Debería ser en el año 2025. Por eso. Es decir, en todo este año no va a haber una cantidad ninguna de gas venezolano. No tienen cómo mandarlo. Dejaron acabar el gasoducto. Y repararlo, vaya uno a saber cuánto se demoran en reparar ese gasoducto. ¿Y cuántos millones de dólares y cómo va a ser la negociación? Sí, Colombia reparará lo que tiene, son 220 y tantos kilómetros, 23 kilómetros si mal no estoy, o 26, y Colombia debe tener casi 80 kilómetros que están en territorio del gasoducto. ¿Cómo se va a dar la reparación? Recuerde usted que la construcción la hizo Venezuela con PDVSA. Hoy no tendrá la capacidad PDVSA de construir un gasoducto de esas magnitudes. ¿Le tocará a Colombia meterse la mano al bolsillo en medio de la necesidad de tener el gasoducto? Eso no lo ha dicho el gobierno, ni lo ha explicado. ¿Y cuánto nos va a costar? ¿De dónde la plata? Ahí están los resultados del odio del presidente Petro por el gas y por el petróleo. Ahí lo estamos viendo. Se está acabando el gas. El gas que consume, ¿qué porcentaje de hogares colombianos? ¿Como el 80% o el 90%? Ya le doy el dato, ayer lo tenía. Sí. Yo no creo que sea por el odio de la
¿cómo se llama? Del odio que tiene él por el gas, doctor Fernando. Veo más una deuda que tiene de pagarle a Venezuela, al castrochavismo, así la gente lo niegue, llegar al poder. Y entonces lo disfraza con que él no quiere el gas y resulta que le compra gas, porque es que el gas contamina igual que en Colombia que en Venezuela. Entonces, eso, pero la verdad es que nos estamos quedando sin gas en un país que vive del gas. Le repito, ¿qué porcentaje de hogares colombianos utilizan el gas para cocinar, para calentar el agua, para vivir? ¿Qué porcentaje de hogares colombianos? tengo que buscar el dato que lo tenía en alguna parte y no lo encuentro. Bueno, No, sí. mientras tanto tenemos un Ecopetrol que pierde en sus ganancias, un Ecopetrol que tiene problemas de conducción supremamente serios. Uno no sabe cómo. Perdóneme, le interrumpo. 36 millones de colombianos tienen gas natural. Bueno, 36 millones Y, de 50 millones son 70%. y 1,5 millones de colombianos todavía cocina con leña. Qué horror, qué Bueno, horror. pero ese es el cambio. Vamos para allá. Vamos que nos las pelamos, doctor Fernando. La gente no va a entender la magnitud del problema, sino cuando abra el calentador del agua y no le salga agua caliente, sino fría. Y no va a entender el magnitud del problema cuando vaya a querer cocinar algo y no tenga gas. Y cuando quiera cocinarlo con electricidad, porque pues claro, hoy en día hay muchos aparatos que cocinan con electricidad y tampoco tengan luz. Es que de verdad no se están dando cuenta a dónde nos llevó. ¿Sabe qué es peor? Ricardo Roa anunciaba que para poder pensar en proyectos nuevos para Colombia, si eso fuera posible, en un próximo gobierno, tendría que esperar entre 6 y 9 años para que esos proyectos dieran resultado. Es que la pérdida de tiempo, doctor Fernando, de estos 2 años son verdadero oro para la subsistencia del sistema minero energético de Colombia. Imagínese usted a partir del 2026 cuente 9 años para saber que tiene nuevos yacimientos de gas y que le van a producir a Colombia. O en el peor de los casos cuente 9 años, 6 o 9 años. Pues realmente, doctor Fernando, es el desastre. Y tampoco me imagino cómo será esto si llega un gobierno de derechas, que supongo que así será en Colombia, después de este gobierno de Gustavo Petro, que esperamos termine en el 26, ¿cómo va a ser con las relaciones con Venezuela? Porque vamos a quedar empeñados. Vamos a depender energéticamente de Venezuela. Bueno, no es fácil, la verdad. Bueno, qué horror. A estas alturas le pregunto, ¿se ha reunido la Junta Directiva de Ecopetrol para tomar decisión sobre la permanencia de Ricardo Roa, que está acusado por las irregularidades en la campaña de Gustavo Petro, que tiene problemas bastante serios por los contraticos que ha celebrado o que ha impulsado con su amigo, porque pues, Ricardo Roa es homosexual, no se importa un pito que sea lo que quiera hacer, pero tiene amigo, tiene compañero permanente, ¿no es así? Sí, tiene novio, pero doctor, sí, claro, doctor Fernando, no nos importa que tenga novio, eso es lo de menos. Lo demás es que su novio haya tenido contratos con el Estado, no los haya honrado en una suerte de corrupción, porque no puede ser otra cosa la palabra, es lo que presumo yo que hay detrás de eso, es apenas lo evidente, pero además que se lo pase paseando por el mundo mientras hay tanto que hacer por Colombia y peor todavía, no le responda a la justicia sobre los temas elementales de cómo fue la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Este será un tema, doctor Fernando, como el Odebrecht de Santos, que terminará el periodo y ahí está, usted lo ve, impune. No paga un solo día por lo que hizo recibiendo dineros de Bueno, Odebrecht. Bueno, no lo hizo. lo pagó el jefe de la campaña, ¿no? Claro, lo pagó Prieto. Sí, sí, lo pagó Prieto. Pero Lo pagó con cárcel durante varios años. unos 5 o 7 años, sí. Muy bien, se sacrificó por Santos, que no sé cómo le pagaría ese servicio que le prestó. Pero en Pero toda Latinoamérica los presidentes que tuvieron nexos con Odebrecht y fueron financiados irregularmente fueron a la cárcel, excepción de Colombia. muy bien. Y entonces tenemos el caso del Tren de Aragua. El Tren de Aragua está expandido por toda América. El presidente de Chile lo enfrentó, pero Gustavo Petro, al contrario, parece que con la afirmación que hace Venezuela de que el Tren de Aragua no existe, hágame el favor, no existe, solo que está por todo el continente
sembrando el terror. Estas son las declaraciones del canciller venezolano y ahí está al lado el canciller colombiano, que entre una risita y la otra le acepta la barrabasada que está diciendo el canciller venezolano, que como usted lo dice, doctor Fernando, entonces se inventaron el cuento de que el Tren de Aragua es un mito, un marketing para desprestigiar a Venezuela. Escuchamos lo que dijo el canciller venezolano frente al canciller colombiano, que no es cualquier cosa. Venezuela y la organización Tren de Aragua, lo hemos dicho y hemos tenido encuentros con la prensa, donde hemos demostrado no solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles. Recordemos, entonces se venció el discurso del cartel de los soles, se demostró que esto es una organización que no existe, que jamás ha existido. Ahora inventan una llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos, incluso de gente que dice, tú eres venezolano, entonces puedes saber, dice, somos del Tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. Es decir, se trata de crear una marca. Tenemos comunicación en materia de seguridad permanente en nuestra... Lo grave es el silencio que guarda Luis Gilberto Murillo, que es el canciller de Colombia, doctor Fernando, y por supuesto Gustavo Petro, que no dice una sola palabra de una realidad. El Tren de Aragua es una facción criminal transnacional que se nutre del narcotráfico y que ha estado azotando, especialmente a Bogotá, a los comerciantes del sur occidente de la capital, víctimas precisamente de ese Tren de Aragua que dicen que no existe y que Luis Gilberto Murillo simplemente se limita a sonreír. Pero usted preguntaba por Gabriel Boric, ¿no? Y Gabriel Boric contestó de manera contundente y muy molesto precisamente ante esa afirmación que acabamos de escuchar. Veamos y escuchemos qué fue lo que dijo Gabriel Boric. La falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad, como por ejemplo la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en nuestro país. En Venezuela ha habido un éxodo de millones de ciudadanos, producto de la crisis que se vive en ese país. La mayoría es gente honesta que busca otros destinos, que busca un mejor pasar para sus familias, pero también algunos delincuentes que han causado mucho daño en diversos países de la región. Y Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos. Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. Por lo tanto, he tomado la decisión, después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto Van Claveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior Carolina Toá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri. Bueno, esta medida tiene como objeto los afectos nuestros, doctor Fernando, porque recuerde, este hizo parte de las revueltas y de las tomas violentas en contra de Chile para quedarse con el poder. Ha tenido la valentía de plantarle cara a Maduro y a Petro y llamar a consulta a su embajador ante la falta de colaboración de Venezuela con el crimen transnacional que supone el Tren de Aragua. Es que es bastante más fácil hacer terrorismo que administrar un país, ¿no? Entonces Boric está tratando de administrar un país que él ayudó a destruir. Vea pues, enfrentado a Venezuela, que sigue en lo que sigue, y sigue el éxodo de venezolanos al exterior. ¿Cuántos venezolanos están saliendo ahora? No sé. La cifra se paró cuando iba en 8 millones de venezolanos que estaban por fuera de Venezuela. ¿Cuántos están en Colombia? ¿Cuántos han venido a Colombia? Muchos de ellos gente honorable, gente trabajadora que quiere tener un plato de comida en Colombia obtenido decentemente con su trabajo, y otros que vienen a robar. El crimen, doctor Fernando, claro. En un país que es un estado fallido, como lo es Venezuela, porque pues, no hay economía, no hay alimento, no hay medicina, pues obviamente los criminales no se van a quedar allí a morirse de hambre, son los primeros seguramente en salir
a buscar otras fuentes de ingreso donde haya alguna economía que puedan defraudar o puedan robar o puedan atracar. Y eso es lo que nos ha pasado lamentablemente. Colombia ha de tener hoy, recuerdo que la cifra del año pasado era de 2.800.000 ciudadanos venezolanos en Colombia, de los cuales ya ha anunciado el gobierno Petro la nacionalización de 500.000 o 600.000 en los próximos días, volviéndolos regulares, ¿no? Para que puedan trabajar y puedan vivir en Colombia. Yo recuerdo que para las elecciones de Gustavo Petro, o sea, las del 2022, había habilitados cerca de 300.000 venezolanos con cédula colombiana para poder participar en esas elecciones. Yo siempre he pensado muy mal de este tema migratorio sin control. Demar, hay una cosa gravísima. Nombraron a Gustavo Bolívar en prosperidad social, pero para que hiciera proselitismo, para que hiciera política, y está haciendo política descaradamente, y está promoviendo la violencia, y está promoviendo las asambleas constituyentes. No lo digamos de memoria. Usted tiene también, no sé si el video, pero con toda seguridad el audio de Gustavo Bolívar en la costa atlántica promoviendo la reforma agraria. ¿Qué tiene que ver la prosperidad social con la reforma agraria? ¿Dónde está el ministro de Agricultura? ¿Dónde están los funcionarios encargados de la reforma agraria? No, ahora es Gustavo Bolívar con su chequera. Claro, Gustavo Bolívar montado en un avión, paseando por toda Colombia y organizando las bases populares para que Gustavo Petro pueda convocar la Asamblea Constituyente. Es que es en serio. Yo no sé si no nos tomamos en serio las cosas a veces, pero escuchemos y veamos lo que ocurrió en el norte del país hace tan solo unas horas con la visita de Gustavo Bolívar, donde un supuesto vocero campesino dice que ahí está la base constituyente en esa región. Veámoslo. Hoy es 11 de abril y estamos en la Hacienda El Toro del municipio Agustín Codazzi. Miren cómo hay el pueblo campesino aquí en esta hacienda. Hermano mío Felipe Harman, este pueblo congregado hoy aquí en Asamblea Popular, como lo está pidiendo Gustavo Bolívar, está clamando porque se haga realidad la reforma agraria. Aquí ya tenemos en Punto de Cocá la conformación del Comité Municipal de Reforma Agraria. Reforma agraria que va a hacer realidad este sueño hermosísimo de nuestro hermano presidente Gustavo Petro de hacer de Colombia un país que viva en medio de la paz total. ¡Viva la vida! ¡Viva la reforma agraria! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva Gustavo! ¿Cómo le parece? Esto es, bueno, a ver qué le están vendiendo a los campesinos, ¿no? Porque aquí hay una cantidad de mentiras, doctor Fernando, como la reforma agraria, que la han intentado por decreto varias veces en el gobierno de Gustavo Petro. Recuerde usted que desde el Ministerio de Agricultura se habló en algún momento de la famosa figura de la expropiación express. Sí, tal cual. ¿A través de qué? A través de mecanismos como que el ciudadano falte a los deberes de justicia social o justicia ambiental. Eso estaba planteado. Y de pronto es a eso de lo que están hablando, de la famosa reforma agraria, que no sé, doctor Fernando, si igual o peor que la del 36 y las otras tres que vinieron después y que no sirvieron para absolutamente nada. La de Carlos Lleras Restrepo y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, que fue el gran fracaso en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. La reforma agraria. Claro. Entonces le quitaron la tierra a un poco de gente, o hubo otros que se la vendieron bien vendida al INCORA y no hubo producción adicional de nada, de nada. La reforma agraria no sirvió sino para empobrecer el país. Y en eso estamos otra vez. Y viva la reforma agraria, y tenemos el recuerdo de la de Carlos Lleras del año 61, esto hace 50 años, por Dios, por Dios. Que era reforma agraria a la cubana, con la idea de lograr justicia social con la redistribución de la riqueza y la tierra para que los campesinos vivieran mejor. Lo que les fue muy bien en la reforma agraria cubana. Muy bien les fue.
Están buscando comida en alguna parte del mundo donde les den comida, donde les den leche para los niños porque no la tienen. Acabaron con la productividad en Cuba. Bueno, Cuba. Pero Gustavo Bolívar, doctor Fernando, participa en política, es lo que ha dicho también el presidente del Senado, Iván Name. Les voy a leer el trino, que yo se los había ya leído aquí en el programa, de Gustavo Bolívar, que dice lo siguiente: el presidente del Senado, Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Esta acusación es tremendamente peligrosa, ¿no? En un país tan violento como el nuestro. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo, sino a las élites y sus intereses. Habla el libretista que tiene casa en los Estados Unidos, vive a cuerpo de rey, y su hijo vive en un país que no es Colombia precisamente. Ante esta declaración, Iván Name ayer reaccionó y anunció acciones judiciales en contra de Gustavo Bolívar. Veamos qué fue lo que dijo. Para el lunes, lo que pasa es que aquí esto no va a ser el fruto del capricho, por lo menos mientras yo esté de presidente del Senado. Así que la voz de los cínicos, como el señor Gustavo Bolívar, a quien voy a denunciar por participación en política, que quieren incendiar el país. Esos son los incendiarios realmente y los funcionarios que hoy depredan el gobierno, y también los voy a enfrentar porque no voy a aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad, señalándola cuando en realidad hemos tenido toda la buena voluntad, disposición y la intención, y los hechos son los que demuestran que el Congreso ha estado sesionando para poder decidir las reformas que ha propuesto el gobierno. ¿Eso es en respuesta al llamado que ha hecho Gustavo Bolívar al pueblo para que se autoconvoque? El señor Gustavo Bolívar no tiene ninguna vocación de apóstol, porque además no tiene ni razón ni condición. Como funcionario público está incurriendo en una grave indisciplina al pronunciarse en la política y participar en ella, al tiempo que está haciendo la repartija de todos los recursos que tiene el DPS. Seguramente eso tendrá también que explicarlo, de tal manera que aquí lo que estamos es tratando de democráticamente avanzar, pero rechazando el irrespeto y, por supuesto, en la disposición de cumplir con el deber del Parlamento de estudiar la reforma y pronunciarse sobre ella. Absolutamente claro, Iván Name, doctor Fernando, en estas declaraciones que le responden a Gustavo Bolívar, que, como le digo, no se baja de un avión y que está promoviendo las consultas populares para llevar todo esto a la famosa constituyente. Con una enorme cantidad de dinero que tiene el presupuesto nacional y que lo está dilapidando en hacer propaganda política y en incendiar el país, porque lo están tratando de incendiar. Ojalá no lo consiga, pero ya tienen pues a las FARC batiéndose otra vez en el campo de batalla contra el ejército de Colombia. Hay noticias muy delicadas que vienen del Valle del Cauca, muy delicadas. Lo que está pasando en el Valle del Cauca y en el Cauca, en Corinto. En el Valle del Cauca, doctor Fernando, ya vamos para casi 57 horas o cosa por el estilo, sí, por ahí vamos, de enfrentamientos entre las fuerzas militares y los terroristas de las FARC en las zonas rurales del Valle del Cauca, donde se enfrentan a la estructura Jaime Martínez en Jamundí y en Pradera Valle, ahí, muy cerca de Cali. No, pues Jamundí es parte de Cali. ¿Qué será? 15 minutos, me corrigen. No, menos. Jamundí es como que con respecto a Bogotá. Pues, como Mosquera o como Funza. Sí. Más o menos. Entonces, esa es la situación, eso es lo que está pasando en Colombia. Un carro bomba en las últimas horas, doctor Fernando, en Miranda, Cauca. Podemos ir rodando las imágenes. En Miranda, Cauca, un carro bomba que dejó varios daños. Este pueblo está caliente. Lesiones varios civiles que terminaron afectados por la onda explosiva de esas imágenes que ustedes están viendo. Un carro bomba en Miranda, Cauca. El carro bomba iba dirigido a la estación de policía. Y esto ocurría tan solo a minutos de un hostigamiento que se presentó en Corinto, Cauca, por parte de terroristas de las FARC con armas largas, vestidos de civil en el municipio. Pero es la paz total, ¿no? Y hay combates del Ejército Nacional con los bandidos en el Valle del Cauca,
¿Qué está pasando en el Chocó? No nos volvieron a contar. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Silencio total. Lo que sabemos es que hay mucha droga, mucha cocaína, muchos dólares y que el precio del dólar está bajísimo. Acabando con la industria nacional, acabando con las exportaciones de Colombia. El precio del dólar anda por 3.800 pesos, estuvo a menos de eso, volvió a subir un poco, creo que está a 3.810, y eso significa competencia desleal para la industria colombiana, y eso significa castigo a las exportaciones de Colombia. Estamos en traviesa cafetera, estamos en producción más o menos el 35, casi el 40% de la producción del café se recolecta en estos meses de abril y mayo. Entonces, esa es la situación de Colombia. Dólar a esta hora para apertura hoy en el mercado, 3.820,10 centavos, doctor Fernando. Subió un poquito con respecto a cómo arrancó la semana, ¿no? Eso era el precio que tenía el dólar hace mucho tiempo. Se ha mantenido estático porque abunda el dólar. ¿Procedente de qué? Procedente de la cocaína. Que la cocaína es la que manda en Colombia. Y bien, queridos amigos, este es el panorama general que quisiéramos que fuera más grato. Quisiéramos despedirlos a ustedes con mayor tranquilidad. 8 de la mañana. Está empezando el racionamiento de agua en Bogotá en la segunda zona, ¿no? Sí, señor. Atentos, igual hay una línea directa para el acueducto de Bogotá, donde las personas pueden, en caso de ser necesario, pues hombre, averiguar cuál es la zona que le corresponde, que no lo sorprenda, y obviamente si usted... ya se quedó sin agua, ¿no? El que se dejó sorprender, se dejó sorprender. Que no falta quien se haya dejado sorprender, doctor Fernando. Pero le recordamos, como se lo recordamos con Diana Diago, que hay zonas de Bogotá donde se regala el agua. ¿Será eso posible? Bueno. Sí. Pero además, doctor Fernando, es cierto, yo cuando escuchaba a Diana Diago recordaba dos temas históricos rápidamente de lo que ha pasado con Bogotá. Lo primero, sí, efectivamente, en enero de 1984, Bogotá sufrió un racionamiento de agua porque evidentemente nos quedamos sin capacidad en los embalses, exactamente en el embalse de Chuza. Y en aquella época, que seguramente había gente mucho más visionaria y mucho más rápida en el pensamiento, determinaron bombardear las nubes, que es la forma en cómo se le llama al procedimiento, con la ayuda de la NASA para buscar inducir la lluvia sobre los embalses. Técnica que se llama siembra de nubes y que funcionó en su momento, pero nos sacó de la crisis. Hoy ni siquiera en eso estamos pensando. Y yo creo que estamos tan idiotizados que donde alguien diga que hay que bombardear las nubes, dicen que la violencia, y que, es que de verdad yo no sé a qué punto llegamos. Eso ocurrió. Y el otro dato que no podemos dejar de lado, doctor Fernando, fue que cuando Petro era alcalde de Bogotá, y esto nos lo recuerda el doctor Guillermo Vélez Cabrera, cuando Petro fue alcalde de Bogotá, nada más y nada menos teníamos la posibilidad de ampliar Chingaza. Había un proyecto que se llamaba Chingaza 2. Y Gustavo Petro dijo que no lo necesitábamos. ¿Que para qué? ¿Para qué Chingaza 2? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Así estamos, queridos amigos, y vamos a ver cuál es el balance que hagamos con ustedes el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso con ustedes, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.